Buenos días, muy buenos días. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida en este domingo 27 de septiembre. Bienvenido, por supuesto, a la agenda pública. Hoy vamos a tener más adelante a Mauricio Mechoulam. Vamos a platicar con Marta Lamas, Mauricio Merino. Vamos a revisar el tema legal alrededor de la consulta esta que está evaluando la Suprema Corte. Pero vamos a empezar con nuestra mesa de análisis, ya lo sabe, con mi querido Claudio Flores. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, querido Mario. Un placer estar aquí en la mesa de 11 este domingo. Igualmente, Rafael Cardona. ¿Cómo estás, querido Rafael? Muy buenos días. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Gracias por estar todos juntos, qué bueno. Qué bueno. Hoy no está nuestro querido Javier Tejado. Próximo domingo estará ya acá Qué con malo. nosotros. Qué mal que no esté Javier. Pues Pero siempre su punto de vista es claro, importante. no, por supuesto que nos suma. Pero mira, empezamos, si les parece, con uno de los temas de la semana. El tema de los gobernadores que pues va escalando, me parece, de manera significativa. Se dice mucho que si en México no hay oposición, yo creo que hay oposiciones. Hoy vamos a platicar de algunas de ellas. Y una de ellas es la que están conformando este bloque de gobernadores con un protagonista, digamos, en particular de la semana, que es Javier Corral y toda esta tensión en torno a Chihuahua, la salida o la expulsión del gobierno estatal de los diálogos en materia de seguridad ahí en el Estado, de la operación de la seguridad pública en el Estado. ¿Cómo han visto este tema, Rafael? Si quieres, comenzamos contigo. Pues mira, a mí lo que me parece más preocupante de esta fractura de la armonía política entre los estados y la federación no es que los gobernadores disientan o se manifiesten contrarios al gobierno federal y le pidan más cosas de las que el gobierno federal les está dando. Lo que me parece muy preocupante es que el gobierno federal rompa con los estados, porque es utilizar el poder supremo de la República para disgregar a los componentes de la propia República. Entonces, si el señor Corral ha tenido peticiones y ha llevado su documento al Palacio Nacional y dice que hasta Marcelo Ebrard se ofreció como intermediario para que el presidente lo reciba, a mí me parece muy serio que el presidente de la República cierre la puerta. Ya no solamente es el grupo empresarial mexicano que dice es que nos cerraron la puerta del Palacio Nacional. Si también a los gobernadores se les va a cerrar la puerta y solamente se les va a abrir a los afines, a los amigos, a los dóciles, a los obedientes, se están negando varias cosas. Primera, los principios democráticos, y segunda, la diversidad política, y tercera, la responsabilidad frente al pacto federal, que también es parte de la responsabilidad del Ejecutivo y del Senado de la República. De acuerdo. A ver, Claudio, vamos contigo. Y yo agregaría esto que apunta Rafael, que esta tensión o este diálogo que se rompe se da en particular en uno de los temas más sensibles, que es el de la seguridad pública. Porque yo entiendo que naturalmente habrá diferencias, sobre todo si son de partidos distintos. Lo vimos en la Ciudad de México por años cuando Marcelo Ebrard pues tenía diferencias con Felipe Calderón, o cuando el propio López Obrador, entonces jefe de gobierno, tenía diferencias con el entonces presidente Vicente Fox. Aquí la novedad, digamos, es que además el desencuentro y el rompimiento del diálogo se da en seguridad, con una cosa que incluso hasta el viernes dijo el propio presidente López Obrador cuando dice que el gobernador le pida disculpas a la Guardia Nacional, que me parece una declaración muy fuerte. A ver, ¿tú cómo has visto este tema, Claudio? Sí, mira, me parece que esta fue una semana de mensajes del presidente a los gobernadores y también a sus propios funcionarios. Parece que el presidente, me parece que su accionar ilustra tres cosas brutales en el caso de Chihuahua, particularmente en el conflicto con Corral, y que me parece que es importante analizarlo porque de alguna manera prefigura el resto de relaciones que establece el presidente con otros gobernadores, con los demás gobernadores. Tres elementos brutales sobre lo que está pasando en Chihuahua en términos de que ilustran, me parece, problemas de liderazgo del propio presidente. Primer asunto, el asunto de no reconoce ninguna lucha que no sea propia, no reconoce a los agricultores defendiendo su derecho al agua, no reconoce a las mujeres
viendo sus derechos, no reconoce a los periodistas, defendiendo el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. ¿Y esto por qué lo digo? Por la reacción que hubo a los agricultores que se manifestaban en la presa La Boquilla hace algunas semanas. Pues francamente, si eso no es represión, no sé qué es. Segundo elemento que me parece que ilustra el caso de Chihuahua y la relación con gobernadores es que utiliza los recursos y el aparato del gobierno federal, Mario Rafael, para atacar a sus contrincantes políticos, a quienes ve como enemigos. Me parece que es peligroso que la unidad de inteligencia financiera pues de repente anuncie que va detrás de algunos líderes de Chihuahua, de este movimiento en defensa del agua de la presa La Boquilla, o incluso el anuncio que hizo recientemente en el sentido de la investigación contra Ricardo Anaya. Cuidado con ese segundo elemento. Y el último, el tercer elemento, Mario, tiene que ver con que rompe el diálogo con otros poderes, con otras, digamos, figuras de nuestra democracia. Y esta declaración que hace el viernes, donde francamente lo dice con todas sus letras, sí rompimos la relación, digamos, con el gobierno de Chihuahua, y además, pues lo sacamos de la discusión de seguridad de su estado al gobierno estatal. Me parece que eso ilustra claramente que el presidente no se lleva bien con otros poderes, con otros funcionarios federales, con la presión a la Suprema Corte de Justicia, que seguramente le entraremos en algún momento de este programa, y el ataque a los órganos autónomos. Entonces, tres ilustraciones en el caso de Chihuahua que manifiestan el tipo de liderazgo que tiene Andrés Manuel López Obrador. Ya, ahora, además de esto, Rafael, de lo que quieras comentar sobre lo que pone Claudio aquí en la mesa, está a otra de las oposiciones, que es una oposición yo creo que muy pequeña en términos por lo menos de la presencia que mantiene en la Ciudad de México, que es esta del Frena, pero que me parece que ha tenido en la propia respuesta del gobierno, sobre todo el gobierno de la ciudad en un primer momento con no dejarlos pasar, un empujón y luego una cobertura de medios que algunos ven como un problema y una crítica a los medios porque dicen ¿por qué le dan tanta cobertura a un actor que tiene poco peso político? Pero que yo agregaría, a veces la cobertura, más que ayudar, resta si lo que se muestra es más un talante autoritario o expresiones de desprecio a los rivales políticos, que es lo mismo que le estás criticando al propio gobierno. ¿Cómo has visto eso? Mira, antes de llegar a lo del Frena, a mí me gustaría comentar una sola cosa de lo de Chihuahua. Este desprecio o este arrinconamiento a los chihuahuenses, a mí me recuerda a episodios de la historia mexicana. Hay que leer a Heriberto Frías. Hay que leer a Heriberto Frías para recordar qué pasó el Tomochic. Es parte de los inicios de la Revolución Mexicana, la reacción que hubo ante una cuestión de exterminio de gente que fue asesinada en una iglesia. Y hay que recordar también que en Chihuahua, frente a los errores políticos de gobiernos anteriores, se dio el primer movimiento guerrillero de México en Ciudad Madera. Entonces, no sé qué se gana con picarles la cresta a los chihuahuenses, que todo lo que están reclamando es agua para sus cultivos y que los tratados leoninos que la Federación firmó para que los gringos se lleven el agua se cumplan, pero que no los dejen solos en una época de sequía espantosa que es como la que están pasando. Y eso sirve para golpear en un viejo pleito a Javier Corral, pues los pleitos personales deben pasar a segundo término, creo yo. Y por lo que hace con lo de Frena, mira, Frena es un movimiento que desde mi punto de vista no tiene una idea política central importante. No se puede llegar en un movimiento de la noche a la mañana a decir que el presidente de la República debe renunciar. Eso es un sinsentido político. La oposición no debe levantar banderas de exterminio en contra de nadie. La oposición debe oponerse a ciertos actos de gobierno. La oposición debe defender el derecho de las mujeres, el derecho de la gente, de los agricultores de Chihuahua, o ayudar a que se modifiquen las políticas que dejan sin medicamentos a los niños con cáncer. Se debe pedir algo concreto, pero no algo tan abstracto y tan imposible y tan tirado de los pelos como la renuncia del presidente de la noche a la mañana. Eso es imposible y absurdo. Es totalmente la incompetencia política de la oposición. Cuando Andrés Manuel era opositor, nunca pidió la renuncia del presidente de la República hasta muy adelantado el caso. Pero primero fue y tomó un pozo petrolero, y luego cerró una carretera, y luego hizo una marcha
Ujú. desde Tabasco hasta acá, y luego la levantó, y luego le dijeron que se hace fuera. En fin, la oposición tiene que ser progresiva y tiene que ir tras de asuntos racionales, lógicos y posibles. Claro. Entonces, cuando dicen no los dejamos entrar al Zócalo porque hay riesgo de contagio por el COVID, como si no hubiera COVID en Sí, Bellas claro, Artes. claro. Entonces, la estupidez del gobierno de la ciudad fue verdaderamente Ujú. de carcajada. Terminaron dejándolos pasar al Zócalo. Y si son muy poquitos, Claro. que se aburran y que se vayan. Es problema de ellos. Pero su derecho es manifestarse donde quieran, Así es. como fue derecho de manifestarse de quienes vivieron de la manifestación hasta llegar a la conquista del poder. De acuerdo. Y me parece fundamental esto, porque ellos tienen, nosotros como analistas observamos, opinamos, interpretamos, pero eso no les quita, por supuesto, el derecho a la protesta y a plantear incluso demandas como esta que yo coincido contigo, no tiene viabilidad, pero bueno, es la estrategia y los objetivos que ellos han definido dentro de su Bueno, y movimiento, allá ellos si Claudio. se equivocan, Pues sí, es problema claro, suyo. claro, y es parte de la pluralidad política, que existan actores con los que a veces uno pueda coincidir y acompañar, y otros con los que simplemente pues, no pueda acompañar porque su agenda o sus formas no sean compartidas. A ver, Claudio. Sí, pues nos recuerda aquel clásico que decía Mario que podré estar en completo desacuerdo con tus ideas, pero lucharé hasta la muerte por el derecho que tienes a manifestarlas. Me parece que esa es un poco la discusión que también pone frena en el contexto, digamos, nacional, y también yo diría que es un poco lo que te choca, te checa. Es decir, pareciera haber ciertas similitudes entre la visión, digamos, religiosa, diría yo, evangélica, de este movimiento con el presidente, también muy intolerantes con quienes piensan diferente e incluso con alguna cercanía, ¿no? En este gobierno, me parece disfrazado de izquierda, pero que parece tener una política pública pues muy identificada con el neoliberalismo, la erosión del Estado, de la capacidad del Estado, del gobierno civil, la militarización de muchas cosas, aeropuertos, aduanas, puertos, etcétera. Y me parece que y bueno, el tema de la militarización es un ángulo también que me parece muy relevante en esta discusión, de lo que pone frena enfrente. Es una crítica muy ácida, muy ruda, yo diría incluso vocero, difícil de generar, digamos, simpatía por tus planteamientos, Sí. muy rudo en una comunicación, diría yo incluso hasta grosera. Me parece que es una oposición, Mario, Rafael, muy funcional al Mm. presidente. Una oposición a modo chiquita, que ocupa la mitad del Zócalo, pero que hace mucho ruido, que obviamente genera mucha cobertura porque tiene valor noticioso cubrir Ujú. algo que sucede en el corazón del país. Pero creo que, como bien dice Rafael, es un movimiento pequeño, condenado, me parece, al fracaso, Sí, que no suma. No veo a las feministas uniéndose a ese movimiento, No, no veo a los académicos, a los científicos uniéndose a ese movimiento, no veo a los periodistas y a los medios sumándose a ese movimiento. Es un movimiento que está intrínsecamente limitado por una visión muy de acuerdo. ideológica, muy ultraderecha sobre el país y sobre la vida, digamos, social, De acuerdo. ¿no? Oye, y Rafael, sí. a reserva de entrarle con más detalle, ahorita vamos a ver la parte jurídica en el siguiente segmento, pero quisiera un comentario tuyo sobre el planteamiento del ministro a propósito de la consulta sobre enjuiciar a los expresidentes y pues, lo que ha dicho el presidente del observador hasta el momento sobre el tema. ¿Cómo lo ves? Mira, a mí me parece que el planteamiento del ministro está sustentado en todo su alegato, un Ujú. extensísimo alegato jurídico y constitucional, como corresponde a un ministro de la Corte, y creo que son 46, 47 páginas, expone por qué esto es un concierto inconstitucional. Ujú. Y el presidente monta en cólera, y entonces ya avientan a Morena a golpear al ministro, ya hasta le sacan que él estuvo en la boda maldita de la familia de Juan Collado, de la hija de Juan Collado, que ahí estaba Peña y que ahí estaba Julio Iglesias, fíjate, qué horror. Y bueno, todo eso. Y entonces el presidente dice algo que a mí me parece una amenaza muy seria, decirle a la Corte que no se deje presionar. ¿Y quién puede presionar a la Corte sino él? ¿Y qué forma más grande hay de presión de decirle que no se deje presionar, que escuche los sentimientos y la voz del pueblo, Ujú. cuando lo que se está discutiendo es si hay o no derecho constitucional de preguntarle De al acuerdo. pueblo lo que no le interesa al pueblo, sino a alguien que se erige
en interlocutor de un pueblo al que usa como parapeto para su programa De político. acuerdo. Me parece riesgoso y a ver la semana que entra cómo reaccionan los demás. Esta es la prueba de fuego para esta Suprema Corte. De acuerdo. A ver, Claudio, un apunte final, por favor, a reserva de que ya después le entraremos Sí, a esto. un tiempo, muy rápidamente, la Suprema Corte de Justicia, vaya reto que tiene de hoy domingo al próximo jueves. Me parece que vamos a ver de qué está hecha la Suprema Corte de Justicia del país. Ojalá, me parece que la posición del ministro es muy clara en términos de sustentar la inconstitucionalidad de una consulta absolutamente innecesaria. Si el gobierno federal quiere perseguir y quiere enjuiciar a los expresidentes, tiene toda la capacidad de hacerlo hoy, ahorita, en este momento. Los ministerios públicos están abiertos. Entonces, simplemente recalcar el asunto de que es una simulación y veremos cómo reacciona a este ejercicio de simulación la Suprema Corte de Justicia de este país. Muy bien, pues ya lo estaremos analizando la próxima semana. Gracias, Claudio. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes el domingo. Gracias, Rafael. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos. Gracias a los dos. Vamos a una pausa y regresamos justo con este tema, jurídicamente, qué propone el ministro, cuáles son los elementos que está poniendo sobre la mesa, ¿se está protegiendo a los expresidentes o al revés? ¿Es innecesaria la consulta para juzgarlos si es que hubiera elementos? De eso platicamos regresando de la pausa. Ya volvemos.